Hola a todos, feliz tarde. Nos encanta poder compartir con ustedes otra de las expediciones botánicas que tanto disfrutamos y que realmente sin ustedes sería difícil hacerlo tan emocionante. Yo soy Clara Robledo de La Savia, Laboratorio Botánica. Estoy acompañado de Andrés de La Savia también. Nosotros hacemos sensibilización, educación ambiental y sobre todo divulgación botánica para aprender de las plantas y acercar a las personas a ese acercamiento con su propia naturaleza a través de nuestras contempladas, que son en este caso las plantas, pero que sin duda son el puente para hablar de todo ese espacio que nos contiene a tantas especies y que en ellas tomamos la vida y gracias a ellas pues podemos habitar este planeta. Hoy estamos entonces en una nueva experiencia y como premisa la invitación es a que entremos en esa observación contemplativa de la naturaleza, fascinándonos evidentemente por comprender y por acercarnos un poco a entender cómo viven las plantas. Hoy vamos a ir a un lugar muy especial y nuestro invitado experto es Dino Tuberquia, un amigo, un pues maestro que para nosotros ha significado esa persona que nos ha acercado a la ciencia de una manera muy amorosa, de una manera muy estricta con respecto a lo científico, pero más que eso, con esa intermediación divulgativa que es tan importante para todos, no solo aprender de las especies como tal, sino de esos vínculos que realmente están todo el tiempo permeando nuestra vida o facilitando que nuestra vida tenga lugar pues en el día a día. Entonces, pues bienvenidos todos y bienvenido Dino. Gracias por acompañarnos y por de nuevo caminar con nosotros en esta otra experiencia y en esta exploración. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Andrés. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. Estoy hoy muy contento, me siento muy feliz de acompañarlos hoy y muy motivado a realizar esta expedición. Sin duda, el Alto de San Miguel es un sitio fascinante, es uno de los ecosistemas más importantes que tenemos acá en el Valle de Aburrá y la flora del Alto de San Miguel está llena de tesoritos. Especialmente me gustan mucho las plantas del Alto de San Miguel en el Valle de Aburrá. Van a ver y vamos a ver que tenemos plantas y especies muy especiales. Tengo la camiseta puesta de las expediciones, la camiseta de Savia. Entonces, es una invitación a que lo disfrutemos, a que conozcamos y nos enamoremos más de verdad del Alto de San Miguel y estos especiales tesoros llamados plantas. Muchas gracias de verdad por la invitación. Dino, muchas gracias por aceptar la invitación, por hacer parte de esta expedición con nosotros y vamos a comenzar. Vamos a empezar a sumergirnos en este territorio, vamos a disfrutar mucho con los sentidos, esta vez con la vista. Esperamos pronto tener el tacto y el contacto con las plantas, pero mientras tanto vamos a descubrir un lugar que quizás para muchos es muy común, muy nombrado, pero que realmente desconocemos toda la gran diversidad y sobre todo el valor real que significa para los ciudadanos, sobre todo para Medellín y el Valle de Aburrá, que es el Alto de San Miguel, ¿cierto, Dino? Sí, Andrés, sin duda, el Alto de San Miguel es un referente para todos los habitantes del Valle de Aburrá. Y bueno, entonces vamos a contar un poquito sobre el Alto de San Miguel, el nacimiento del río Medellín. Un sistema montañoso, realmente es un sistema de montañas que queda acá a 30 kilómetros de la ciudad, es muy cerca de la ciudad. Está en jurisdicción del municipio de Caldas, entonces está relativamente cerca, es muy asequible para llegar allí. El Alto de San Miguel, entonces, allí nace el río Medellín, que recorre casi 100 kilómetros atravesando el Valle de Aburrá
y llega hasta unirse con otro río que es el Río Grande para formar el río Porce. Entonces es un viaje largo. El río Medellín es estructurante en el Valle de Aburrá, en términos de todo, del paisaje y de todo, pero qué rico conocer más de dónde nace, ¿cierto? Entonces, este sistema de montañas está inserto ahí en el sur del valle, ya dijimos, en el norte de la cordillera central, corresponde a una zona muy dentro de lo que llamamos montana, es decir, los Andes propiamente, las vertientes montañosas de los Andes, en ese rango por allá entre 2.000 y 3.000 metros de altitud, es decir, estamos enmarcados entre lo que llamamos el piso térmico frío. En la zona hay una alta pluviosidad, es decir, caen casi hasta 4.000 milímetros en promedio anual y eso es muy alto. Estamos hablando entonces de una zona montañosa muy húmeda y vamos a ver que esto tiene una relación también muy importante con las plantas. El Alto de San Miguel entonces es una zona, como les digo, bastante asequible, está cerca a una vereda que se llama La Clara. Y este va a ser nuestro recorrido entonces. Vamos a subir esa montaña, vamos a sentir el frío, vamos a sentir la energía de las plantas y vamos a contagiarnos de todo eso que las plantas nos entregan en la medida en que vamos conociendo y vamos hablando entonces de lo que tenemos allí en el Alto de San Miguel en términos de flora. Claro que sí, Dino. Y por ejemplo, aquí estamos sumergidos viendo el río, ¿cierto? Pero también hay una mirada un poco más amplia, un poco más panorámica, donde vemos que este territorio se ha visto transformado, que quizás muchos conocemos una parte de él, pero para nosotros es importante entender si este territorio es un área protegida. Dino, ¿tú qué nos puedes contar de eso? Sí, efectivamente, hay una historia que parte pues, de la misma historia de poblamiento de la zona, cuando fue por allá en los años, en la primera mitad del siglo XX, tal vez los años 40, los años 50, migrantes campesinos llegan a la zona, se establece posteriormente una empresa que se llamó Cipreses de Colombia y en fin, comienza toda la historia de poblamiento, pero ya en un tiempo más cercano, en los años 90 ya se hace la primera declaratoria. El Alto de San Miguel es declarado como parque ecológico, una declaratoria pues a nivel municipal. Ya se afianza una segunda declaración, ya por el Consejo de Caldas designan entonces dos zonas importantes en el Alto de San Miguel, la parte alta llamada Refugio de Vida Silvestre y la parte baja del Nacimiento denominada Parque Ecológico y Recreativo. Con esa figura nos fuimos hasta 2016, cuando un acuerdo de Corantioquia entonces elabora pues eleva el nivel de área protegida y en una nueva declaratoria, entonces hoy tenemos el Alto de San Miguel como una reserva forestal protectora regional. Entonces se elevó el estatus y hoy entonces a partir de ese estatus se reconoce la importancia del lugar y se establecen todas las acciones pertinentes entonces para conservarlo, para restaurarlo y para mantenerlo como un patrimonio también del país. Súper bien. Incluso ahí como con lo que nos compartes, mucho de lo que conocemos y llegamos como a este punto, es que solamente una primera parte de los que hemos ido y las personas que han ido a este sitio llegan solamente hasta un pequeño punto de donde es realmente el Alto de San Miguel, ¿cierto? Ese es como sí, una zona de recreación, pero no conocemos a profundidad y realmente el valor del territorio. Creería que esta es una de las imágenes más familiares para la gran mayoría de personas que van al Alto de San Miguel. Llegan a lo que consideramos la parte baja del nacimiento del río y allí pues hay un área que de hecho les mencioné con lo de la declaratoria de 2001 que fue declarada como esta parte como parque ecológico y recreativo y créanme pues que la gente se lo ha tomado muy a pecho y eso es lo que hacen, recreación, una recreación que es tipo balneario donde la gente va, se baña, hace sus paseos de olla, sus sancochos, en ciertas fechas del año de verdad la asistencia es bastante masiva. Y entonces nos vamos haciendo la idea de que este es el nacimiento del río Medellín. Pero ojo, esto es parte del nacimiento del río Medellín. Esta es la parte baja del nacimiento. En realidad, el nacimiento se da hacia las partes altas. Esto es un sistema montañoso. Aquí en esta parte, por ejemplo, estas fotografías son tomadas más o menos. En esta parte estaríamos por ahí a unos 1.800, casi 1.900 metros de altitud. Pero el alto de San Miguel se va hasta casi 3.000 metros. Entonces, vamos a ver que esa parte que se llamó por mucho tiempo Refugio de Vida Silvestre y todavía lo seguimos llamando Refugio de Vida Silvestre, realmente es la parte mejor conservada.
Allí hay más restricciones de acceso, obviamente pues es más, la topografía es más abrupta, la idea es más conservación estricta en esa parte alta, y allí se resguardan tesoros invaluables de la biodiversidad del país y de la zona. Entonces, háganse a esta idea. El Alto de San Miguel tiene una zona que sí es una zona para recreación, pero hay una zona que también es para conservación estricta, y de esa zona quiero mencionar entonces muchas de las especies que tenemos allí y que afortunadamente las tenemos allí y que se pueden conservar y mantener en esa zona, en esa parte alta. Justamente llegamos aquí. Bueno, esto cada vez se pone más emocionante, tal cual una expedición en todo su sentido de la palabra, porque vamos empezando incluso a notar los cambios que puede haber en la vegetación, lo que sucede mucho cuando hacemos travesías o exploraciones, que a medida que uno va subiendo empieza a notar cambios en la vegetación, cambios en las características de las especies. A lo largo de nuestro recorrido vamos a encontrar algunos términos que es importante también como puntualizar para familiarizarnos más como con esta exuberancia que nos rodea y que cada vez tiene como unas capas mucho más profundas de riqueza, de incluso razones importantes de conservación. Estamos viendo que empiezan a interactuar en el chat, qué bueno, que nos dejen sus preguntas ahí. A lo largo de la presentación vamos a ir respondiendo algunas vía chat y otras también es importante que sepamos que chévere que las personas que nos están hoy aquí acompañando luego se puedan empapar un poquito de lo que es ya la interacción, así que si nos las dejan y también pueden anotar ahí cuál es su cuenta en redes para nosotros hacer como una sesión posterior en la que ampliemos un poquito como esas preguntas. Y bueno, volviendo a este momento en el que empezamos a ascender, Dino, ¿cuáles son como esas características tan importantes de este lugar, de este ecosistema? ¿Con qué especies nos vamos a empezar a encontrar ahí? Quizás una pregunta puede ser, ¿cuál es la especie más significativa en cuanto a número o cantidad de individuos? Empecemos a encontrarnos esos tesoros que yo sé que para todos es motivo de maravillarnos y de encantarnos con estas seres tan importantes que son las plantas. Bueno, listo, Clara. Entonces prepárense porque estamos ascendiendo ya la montaña. Empezamos a ascender, a subir, partimos más o menos 1900 metros, subimos 2500 metros, y por allá cuando llegamos a los 2700, ya casi a la cima de esa cuchilla que está entre los 2800 y los 2900 metros, llegamos entonces justamente a esa formación de bosque nublado. Allí la niebla, las masas de nubes de agua en forma de vapor llegan al nivel de la vegetación, pueden llegar al dosel, pueden bajar, y eso es justamente lo que caracteriza a los bosques de niebla en Colombia, que se dan principalmente en los Andes. Entonces, el Alto de San Miguel es básicamente un bosque de niebla, pero esas características, esos atributos de bosque de niebla, los vemos sobre todo allá, en esa franja de 2500 metros hacia arriba. Existe la hipótesis de que los vientos que vienen por el cañón del río Porce mueven esas masas de agua que chocan contra esas montañas en el sur, y eso hace entonces que ocurran unos eventos muy bonitos que tiene que ver justamente como las plantas, como la vegetación literalmente atrapa el agua, se entremezcla con las nubes. Esas descargas de agua finalmente llegan hasta el suelo, ¿sí? Y empiezan entonces a ser parte de lo que va a ser el ciclo del agua, y eso le da una connotación muy especial a esa vegetación. Vamos a ver enseguida entonces que hay características de lo que llamamos bosques montanos o bosques húmedos montanobajos, que son esos bosques también que están muy cargados de humedad, hay mucho epifitismo, hay unos grupos muy representativos, vamos a mencionar también algunos de esos grupos que son muy representativos, y ustedes ven en esa diapositiva esa montañita que se ve más al frente. Hay dos montañas, una que se ve al frente y otra que se ve como más atrás donde están las nubes. Esa que se ve adelante es justamente lo que conocemos como Alto de San Miguel, ese es propiamente el Alto, es decir,
el agua arranca desde acá, pequeñas escorrentías de agua que incluso se forman también a partir de esa función que cumple el bosque tratando de captar o capturando el agua. Y más atrás está un alto que se llama el Alto de San Antonio, le llaman también Cuchilla de San Antonio. Esas dos formaciones son propiamente lo que conforman el sistema montañoso del Alto de San Miguel, siendo más alto la parte de San Antonio, que puede llegar casi a 2.900, incluso algunos dicen que puede llegar hasta 3.000, es casi un subpáramo. Entonces aquí afianzo lo que les decía ahora, el Alto de San Miguel está desde arriba, desde lo alto, desde la Cuchilla. Entonces vamos a mencionar un poco como de esos grupos y de esas plantas también que vamos a empezar a ver en toda nuestra exploración por esta montaña. A mí me parece muy, muy bonito, pues aprovecho en este punto de decirlo, y es que nosotros hemos crecido en una ciudad que está recorrida por un río, ¿cierto? Pero casi que ese río se nos ha vuelto paisaje y no hemos comprendido la vital importancia de que ese río esté presente en nuestro día a día, y que no es solo el río como tal, como organismo río, sino que es el río, pero son las plantas, son esos altos, esos nacimientos, toda esa vegetación que cobija esas escorrentías de agua. Entonces es empezar a entender que no es solo la parte la que tendría que cobrar importancia, sino todo lo que está vinculado alrededor de ello, que no necesariamente vemos ni vayamos a menudo allí, pero es comprender el compromiso del cuidado hasta esas magnitudes. Y entonces me parece como fascinante que nos sigamos metiendo en este recorrido y comprender como que la presencia del río en nuestra ciudad es más allá que solamente ese canal que lo atraviesa, ¿verdad? Sí, Clara, es entender que el agua no aparece por arte de magia, que el agua hace parte de un ciclo, realmente es un ciclo, y lo que está ocurriendo en San Miguel es parte de ese ciclo, y los protagonistas de ese evento en alto grado también son las plantas. La vegetación está cumpliendo una función esencial también en ese proceso de aprovisionamiento de agua. Por eso digo, es allí propiamente donde el río empieza, porque gota a gota se empieza a construir el río, luego se va a convertir en 4 quebradas, cada uno recibe un nombre, La Vieja, El Tesoro, La Moladora y Santa Isabel. Pero ¿cómo comienza el agua? El agua está en el planeta, el agua lo que hace es circular, fluir en un ciclo. Y entonces aquí en el Alto de San Miguel se está dando justamente ese fenómeno o ese evento que hace que finalmente nosotros recibamos el beneficio, el servicio ecosistémico, pero el agua no es algo que aparece de la nada, el agua está simplemente en ese ciclo y las plantas están cumpliendo ese papel. Y en esta fotografía que ustedes ven, empiezan a ver entonces ya, miren las bromelias, son esas plantas que están creciendo sobre los árboles, hay musgos, lo que llamamos coloquialmente musgos, que son plantas no vasculares, y esa fotografía justamente es tomada ya en la parte alta sobre la Cuchilla del Alto de San Miguel y de San Antonio, donde así se ve la vegetación se ve cubierta completamente de bromelias, de orquídeas, de musgos, y empezamos entonces a ver un tipo de vegetación que es característico de los bosques montanos en los Andes de Colombia, especialmente de lo que llamamos los bosques nublados. Entonces, aquí que me preguntaste ahora que cuáles eran esas especies, yo sí voy a hacer mención ya, por ejemplo, a un grupo que resalta y obviamente es muy familiar para todos, las orquídeas. Sin duda, cuando hablamos de bosques montanos en Colombia, montanos, húmedos montanos, y hablamos de bosques nublados, las orquídeas son un grupo predominante, no es obviamente tampoco el único que está, pero sin duda es muy, muy, muy representativo. En San Miguel tenemos un listado ya con la ayuda de algunos orquidiólogos que nos han apoyado. Insisto en que esta expedición no la he hecho yo solo, sino que hay todo un equipo de trabajo que hemos caminado por muchos años el Alto de San Miguel y hoy estoy hablando, pero son ellos los que están hablando a través de mí, los orquidiólogos, los que estudian muchos otros grupos de plantas. Tenemos ya un listado de cerca de 70 especies de orquídeas y no son todas las que conocemos. Esa orquídea, por ejemplo, que están viendo ahí se llama Acineta murray y es una rareza ya en el Alto de San Miguel. Es una planta muy vistosa, esas flores son súper fragantes, cuando florece usted puede sentir la fragancia a cierta distancia
y hoy una cantidad de especímenes de Acineta murray están en manos de los coleccionistas. Hemos hecho muy pocas colecciones de herbario y son muy perseguidas porque ustedes saben que las orquídeas son bastante perseguidas por coleccionistas. Entonces, sí, para mí de verdad es muy satisfactorio saber que esta especie está ya en la parte alta, se está resguardando, se está protegiendo. No me pregunten dónde está porque no les voy a decir las coordenadas porque no. Y de verdad, aquí empezamos a ver esos tesoritos y van a ver, pues, quien vaya allá y empiece a reconocer las orquídeas y la flora como tal, va a empezar a impregnarse de algo que es especial de verdad en el Alto de San Miguel. Hermosa. Esta, por ejemplo, es el contraste. Perdón, sí. No, que es muy bonito también como a comprender la cantidad de orquídeas nativas que tenemos nosotros aquí, que evidentemente las orquídeas que son más comunes de ver no son realmente todas nativas y que en ese espectro tan inmenso de ese grupo de plantas tan abundante, pues hay una cantidad de maravillas microscópicas, además desde 1 milímetro, entiendo que puede llegar a tener de tamaño la flor hasta las que son mucho más vistosas y grandes, pero quisiera, por ejemplo, que a partir de esta hablemos como de esos microflores de orquídeas y que muchas de las nativas son así muy pequeñitas y que me imagino que en las exploraciones el hecho de encontrarlas, de verlas in situ, es parte de lo tan emocionante de caminar los montes. Nosotros hicimos una expedición también en San Sebastián la Castellana de orquídeas precisamente, y es ahí cuando de verdad ese espíritu de descubrir pues se pone y sale todo a flote, porque es paso tras paso, incluso ir muy pendiente de no ir a pisar, de no ir a estropear ninguna, y hay lugares o hay espacios que se abren en medio del bosque, es como si estuvieras alucinando, y cuando ya empiezas a sintonizar tanto la mirada por esto, empiezan a brillar y a verse abundantes. Eso es muy, muy bonito de estas especies aparentemente invisibles. Sí, Clara, y tú lo dices, es justamente la fascinación, ir a descubrir lo que no conocemos, ir a descubrir lo que está escondido, entre comillas, o lo que no habíamos podido ver antes. Entonces, eso es lo que hacemos cuando empezamos a subir la montaña y a caminar y a encontrarnos con estos tesoritos por allá como escondidos. Esa especie, por ejemplo, Andinia pilosela, es una de las que llaman los orquideólogos las orquídeas miniatura, y la verdad, yo nunca la hubiese, tal vez no la hubiese visto, hubiese pasado por encima, si no hubiese caminado con los ojos de un orquideólogo entrenado para ver estas bellezas, como es, por ejemplo, Esteban Domínguez, un orquideólogo conocido por ustedes, que mucho nos ha apoyado en el conocimiento de las orquídeas de la zona. Y entonces se queda uno maravillado. Claro, es que no todo es como Acineta vistoso y fragante, sino que también hay esas miniaturas escondidas, pero que son tan importantes desde el punto de vista estructural y funcional como cualquier otra planta o cualquier otra orquídea, no importa el tamaño que sea. Aquí no es el tamaño, aquí es como el papel que cumplen desde el punto de vista funcional también para estructurar todo un ecosistema. Pero claro, es cierto, la cantidad de bellezas de todos los tamaños es fascinante de verdad. Qué belleza. Y no, es que es increíble, pues las formas, los colores, la biodiversidad se expresa en muchas formas, es multiexpresiva. Y parte de eso también nos hace ver que no solamente son esas partes pequeñas, sino que cada elemento, como vos decís, juega un papel, juega un rol muy relevante. Y pasamos a quizás también seres que son muy importantes, que también se han visto muy afectados, digamos que amenazados es la palabra, diría yo, y que quisiera que nos contara sobre estas plantas también. Sí, empezamos entonces a ver algunas especies de una lista, yo diría que una lista importante, considerable, de especies
que llamamos de gran importancia o de alta importancia para conservar, especies amenazadas, especies que están categorizadas en libros rojos para la flora colombiana o incluso para la flora mundial, y especies realmente únicas, raras. A la izquierda ustedes ven el comino, para muchos es más familiar cuando digo comino crespo o comino, refiriéndome a un árbol que se llama Aniva perutilis, tal vez lo más eximio que se ha valorado en maderas nativas del país. Podríamos decir que esta está en el top, seguramente. Donde encontremos un comino crespo, Aniva perutilis, sin duda, estamos encontrando un tesoro que ya está casi extinto. Entonces, saber que en el Alto de San Miguel tenemos estos árboles. Y una curiosidad, y esto creo que lo vamos a mostrar en algunas especies. Esta especie, ustedes saben que los nombres científicos fueron dados por primera vez en un proceso formal de describir la especie. Esta especie fue descrita de Medellín, ¿sí? Por allá a finales del siglo XIX. Son curiosidades que están ahí, es decir, tienen una impronta de que en su historia taxonómica, aquí por estos lados se hizo algo y botánicos nuestros también hicieron muchas cosas importantes. Y a la derecha, otra joya, cuando se hable de magnolias nativas, estamos hablando de tesoros, verdaderos tesoros. Magnolia spinali es una rareza también dentro de la flora colombiana y dentro de las magnolias como tal. Casi todas las magnolias, el 98% de las magnolias nativas de Colombia se encuentran amenazadas. Realmente es satisfactorio saber que en el Alto de San Miguel tenemos Magnolia spinali, otro tesoro también de la flora colombiana, bastante raro, difícil de encontrar, y ambas especies están categorizadas como en peligro crítico en el país. Dino, y es algo, pues me parece increíble, pues ese dato que nos dices del comino de Aniva perutilis, pero también es algo que he ido aprendiendo y hemos ido aprendiendo, y es que en los nombres científicos quizás hay un código o una expresión de una característica de la planta o de un personaje que ayudó a describir la planta, y quiero hacer como hincapié en esta de la Magnolia spinali, porque sé que es un personaje importante y que quisiera que nos contaras a todos quién es este personaje y qué significa. Bueno, yo creo que hablar de Sigifredo Spinal, un botánico que aportó bastante al conocimiento de la flora colombiana, pero no solamente fue botánico, fue también ecólogo. Tal vez al estudiar la ecología a nivel local, deberíamos considerar quiénes fueron los pioneros realmente de la ecología en Colombia. Sigifredo Spinal fue, cuando decimos bosques húmedos montanobajos, bosques húmedos tropicales, estamos hablando de biomas, ecosistemas enmarcados dentro de un sistema mundialmente utilizado que se llama el sistema de Holdridge, ¿sí? Sigifredo Spinal fue un ecólogo que trabajó para la Universidad Nacional y para otras entidades. Él nació en Jericó en el año 1929, si no estoy mal, y todo su digamos, su empeño lo puso en construir también una geografía de las plantas, como lo hizo Alexander von Humboldt, una geografía pero para las plantas de Colombia. Entonces él empieza a caracterizar biomas colombianos, ¿sí? A entender los biomas colombianos a partir de entender cuáles eran las plantas y la vegetación característica de los distintos pisos altitudinales que tenemos en el país. Fue un trabajo muy bonito, que no debería ser pasado por alto nunca. Y yo invito de verdad a los estudiosos de las plantas y a los estudiosos de la ecología a leer y a entender más sobre la obra de Sigifredo Spinal y el aporte a hacer una ecología para el país. Si Sigifredo Spinal existiera hoy y tuviese redes sociales como todo el mundo, yo sería su seguidor número 1 con toda seguridad. Y siquiera le dedicaron esa especie tan especial. Magnolia Spinal. Qué bien. Realmente, pues, digamos que este encuentro evidencia que es en sí una expedición, es además de que no pueda, o a pesar de que no podamos estar sumergidos en el monte, viendo esa exuberancia e infinidad de especies que rodean cada paso, pues lo que sí cobra mucho sentido en cada uno de esos recorridos, y en este que hoy, pues por las circunstancias nos toca virtual, es la colaboración y la participación de
innumerables personas o innumerables elementos que hacen posible uno hoy caminar muchos bosques, tener muchos datos en cuenta, la historia que también nos acompaña. Entonces, pues eso es también muy lindo comprenderlo a la hora de observar y aprender de las plantas y de la biodiversidad, que es algo que se tiene que hacer en conjunto, que se tiene que trabajar en equipo, que toda la colaboración de cada uno de los elementos hace posible incluso que divulguemos un poco más y expandamos la importancia del respeto y de la conservación. Y evidentemente la interacción de los hombres con la naturaleza debería ser desde el respeto y desde una reciprocidad que nunca vaya a sobrepasar pues como el abuso de estas especies. Eso nos acerca un poquito como a la etnobotánica, que es esa relación de los humanos con los usos o las propiedades de las plantas, y quisiera que en este momento pues tú nos contaras si dentro de todas esas innumerables especies que hay en este lugar hay algunas que se destaquen por sus usos etnobotánicos. Sí, claro, este tema es súper importante también y qué rico que lo tocamos también en nuestra expedición. Entonces vamos a ver también especies que han tenido una connotación relevante. Por ejemplo, esta especie que vamos a ver a continuación, ¿sí? Le dicen cestillo, se llama Asplundia sarmentosa, de la familia Cyclanthacea. Esta especie la quiero mostrar como un símbolo también de lo que es la etnobotánica local, la relación de las comunidades con las plantas. En Santa Elena esta especie ha sido tradicionalmente usada para utilizar o para extraer fibra y elaborar cestería, canastos, en fin, una cantidad de cosas que a familias campesinas de Santa Elena venden en la Placita de Flores, en la Plaza de las Américas, pero ha tenido una connotación, y es que realmente pues, la especie ha declinado en sus poblaciones naturales por el sobreuso, por la sobreexplotación. Eso pues nos lleva al campo de que también necesitamos generar mucha investigación para hacer aprovechamiento sostenible. Pero relacionado con el Alto de San Miguel, yo sí quiero resaltar que justamente en recientes exploraciones fueron del año pasado con estudiantes de la Universidad CES, yo creo que la alegría fue inmensa al saber que el Alto de San Miguel está protegiendo una población grande de cestillo. O sea, la especie podría haberse considerado casi extinta a nivel local, por lo menos, porque es utilizada también en otras regiones de la zona cafetera, en Risaralda, en Quindío, y en esas zonas está bastante extinta, pues ya han declinado también las poblaciones naturales. Entonces, eso es el Alto de San Miguel también, un santuario para proteger especies y ojalá de verdad algún día tengamos ese esquema en el cual los campesinos sigan utilizando las especies también, pero de manera sostenible. Pero lo valioso en este caso es resaltar que una especie como estas, que estaba casi extinta en el Valle de Aburrá, hoy sabemos que en el Alto de San Miguel está fuertemente protegida porque las poblaciones son grandes. Esto de verdad hay que valorarlo. Y otro ejemplo es el siguiente, por ejemplo, que es el de la palma, pues la palma de cera que tenemos en el Alto de San Miguel, se llama Ceroxylon bohelianum. En Colombia pues tenemos alrededor de 7 especies de palmas de cera. Ustedes saben que la palma de cera es un símbolo del país en términos de ser. Cuando hablamos del árbol nacional de Colombia nos referimos a Ceroxylon quindiuense, pero no es la única especie que tenemos en el país. Esta es una especie relativamente frecuente, es mucho más común que el Ceroxylon quindiuense, se llama Ceroxylon bohelianum, pero al igual que casi todas las palmas de cera en todas partes, también las poblaciones naturales se diezmaron por aprovechamiento para Domingo de Ramos. Entonces, hay versiones, pues, conversando con gente de la zona, sabemos que incluso por allá hasta más o menos los años 90 todavía la gente subía, porque la gente de la vereda La Clara necesitaba aprovechar, pues vivía de aprovechar mucho los recursos del alto, de la parte alta, y pues esta palma fue bastante aprovechada, utilizada para la ceremonia de Domingo de Ramos. Eso posiblemente tiene o tuvo un efecto importante también sobre las poblaciones naturales.
La mala noticia es que en todo lo que hemos explorado el Alto de San Miguel durante varios años, la verdad, creo que podría decir que he encontrado un adulto, no quiere decir que no hayan más, pero hay muchos juveniles, muchos juveniles. Entonces la buena noticia es que bajo el contexto de un área protegida, posiblemente la población de palma de cera deberá recuperarse, eso creemos, eso esperamos y eso estimamos, pero qué bueno sería algún día tener un estudiante que se motivara a estudiar un poco como la estructura poblacional y a evaluar en el tiempo también qué va a pasar con la recuperación de la palma de cera. Pero este fue otro de los recursos importantes también que se tuvo o que se tiene también en el Alto de San Miguel y que afortunadamente lo estamos conservando. Ya no extraen palma de cera en el Alto de San Miguel, eso es también muy bueno saberlo. Qué bien, súper. Hay algo que a lo largo de pues, ir conociendo todos estos aspectos o detallando todos estos aspectos de estas especies como representantes de todas las que hay allí, pues es preciso recordar o revisar en este momento y es todos los beneficios que las plantas aportan para los ecosistemas como tal y para todas las otras especies que interactuamos y que pues finalmente dependemos en gran medida de ellas. Y ahí es donde están los mencionados servicios ecosistémicos y tienen que ver con esos aportes en cuanto a aprovisionamiento, en cuanto a regulación, en cuanto a aportes, pues otra vez vuelvo y lo digo, a beneficios que recibimos de ellas y vemos inmediatamente relacionadas, por ejemplo, la fauna con respecto a esos servicios de aprovisionamiento como alimento, como hábitat, o como su casita. Hay algunas especies importantes como a detallar con respecto a esa relación servicios ecosistémicos o flora y fauna. Sí, claro, Clara, ese es un punto súper importante que le da alto valor justamente al Alto de San Miguel, los servicios ecosistémicos, los servicios que provee para nuestro bienestar, directos o indirectos, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, mira esta especie que se llama Sphaerodenia laukeana, es una ciclantácea también, una planta herbácea que tiene aspecto de palma, pero no es una palma. Y aquí vale la pena mencionar, por ejemplo, cómo hemos podido entender algo de cómo funcionan los rasgos funcionales en las plantas. Rasgos funcionales son como atributos o características que pueden ser morfológicas, fisiológicas o fenológicas, que hace que las plantas puedan responder como a las exigencias del medio. Y hemos logrado entender, esto se hizo justamente a partir de una estudiante muy entusiasta de la Universidad CES, en el Alto de San Miguel. Las plantas capturaban el agua de la niebla ya en la parte alta y la volvían agua líquida y la ponían a fluir, gota a gota la volvían agua que iba aportando entonces a la construcción de todos esos drenajes que formaban el río Medellín. Entonces fue muy interesante valorar, por ejemplo, cómo características de las plantas como la cutícula, que ahí está señalada mostrando una capa de cera que recubre las partes verdes de la planta, en este caso la hoja, en nuestro estudio, mostró que al parecer está relacionado con la capacidad de retener agua de niebla, ¿sí? Entonces son aspectos interesantes, aquí podría quedarme pues mucho rato contándoles el detalle, pero los pueden leer porque son artículos que están publicados, entendido cómo, o al menos parte de cómo pueden funcionar estos rasgos funcionales para proveernos servicios como es el agua, un servicio de aprovisionamiento que es vital para nosotros, pero que de verdad entenderlo es otra cosa cuando nos vamos allá hasta la anatomía de la planta para querer ver. Y hay otro tipo de servicios como la siguiente planta que les voy a mostrar, que tiene que ver con este pajarito, el cacique candela. Yo creo que los que han ido a San Miguel lo han visto, los que han caminado, es un símbolo, es un emblema de las aves y de la biodiversidad del Alto de San Miguel, ¿sí? Pero en estudios también que hemos hecho con otros expedicionarios, ya les he contado que son muchos los expedicionarios que han aportado a conocer
qué es lo que hace la flora de San Miguel importante, qué es lo que le da la relevancia, encontramos especies como estas dos que pertenecen a una familia llamada Melastomatacea miconia, del género Miconia, Miconia icosandra, y Melastomatacea y Miconia teisans, que crecen a lo largo del río Medellín en las riberas. Hacen parte de una vegetación que llamamos vegetación riparia, una franja de vegetación muy poco estudiada. Esas especies proveen alimento, refugio para anidación, en fin, en algún estudio que hicimos alguna vez con algunos colegas, ¿sí? Encontramos entonces que esta es una de las especies preferidas para la alimentación del Hippopirus piripogaster, del cacique candela, y asimismo hay otras especies que juegan un papel importante. Entonces aquí quiero resaltar, ya que lo mencioné, esa vegetación que crece al borde del río. No es solamente estar ahí, sino por qué están y qué papel cumplen. Entonces tendríamos que hablar de un tema que se llama las especies clave. A mi modo de ver, hay especies clave, especies que son muy determinantes en todo el funcionamiento ecosistémico de ese sistema llamado Río Medellín, especialmente en sus franjas de la orilla, y que valdría la pena estudiar. Aquí también yo creo que el espacio se presta para invitar a estudiantes de ecología, de biología, de otras disciplinas a entender que necesitamos de verdad todavía responder muchas preguntas. Este es un súper tema, muchachos. La flora riparia, la flora que crece, que está posiblemente, hay especies clave que hay que entender cómo funcionan y cuál es su papel funcional. Para mí, sobre todo Miconia teisans, la de la derecha, puede ser una de esas especies en las márgenes del río Medellín. Y nos es muy interesante cómo vemos cómo todo está tan interconectado, ¿cierto? Como desde el eslabón más pequeño, como las orquídeas, hasta los grandes árboles, estas especies que están cerca del río, cómo todo empieza a jugar como un rol en el que nosotros como seres humanos también aportamos ahí con el conocimiento, con la sabiduría que podemos transmitirle al resto de personas para que este lugar empiece o cada vez tenga más un valor significativo para la ciudad, ¿cierto? Sí, claro, claro, y eso se ve reflejado en cada especie. Cada especie de alguna manera es una entidad biológica que está asociada desde el punto de vista funcional a que un sistema completo funcione. Eso es lo que deberíamos entender cuando abordamos el tema de la diversidad. Este es un caso muy bonito también, el caso de Centropogon triane. Este fue un trabajo de colegas de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Biología, donde lograron entender que sí existe una correspondencia entre la forma y el tamaño de las flores de algunas familias de plantas o de algunas especies y la forma y el tamaño del pico de algunos colibríes, y que eso está relacionado justamente con la capacidad o la carga polínica, la capacidad, la cantidad de polen que un colibrí, por ejemplo, puede llevar de una flor a otra. Entonces, encontrar esa correspondencia es entender que esas historias no son historias de ahora, estamos hablando de historias compartidas a lo largo de la evolución, y que eso hay que valorarlo. Como tal, uno valora también procesos evolutivos, cómo dos especies funcionan juntas a lo largo de millones de años al punto de depender la una de la otra. Esas son las cosas que deberían maravillarnos también cuando vemos cosas como la de este ejemplo, o la que sigue, que tiene que ver también con relaciones, ¿sí? Justamente el crédito se lo doy también a investigadores de la Universidad CES, ¿sí? Estudiantes y docentes que han tratado de entender también cuál es la relación de esta planta que se llama, pues, no solamente de esta, sino de cuáles plantas hay en el Alto de San Miguel que se relacionan con este grupo de insectos llamados membrácidos, les dicen insectos espina. Entonces, ellos han logrado dilucidar ya muchos aspectos de la historia natural de esa relación, y otra vez hablamos entonces de eventos que han estado ahí seguramente por millones de años, y usted ve el árbol y no se imagina todo lo que hay alrededor. Por eso yo hablo de especies clave, cómo entender esas especies clave que están creciendo ahí al borde del río, como esta Solanum psicofanta, que es un árbol, crece bastante alto, es grande, es de tamaño grande, pero que hoy sabemos, por ejemplo, el rol funcional que tienen para albergar ciertos grupos de insectos, sobre todo de esta familia llamada Membrácide. Por ejemplo, hay un dato es de la misma familia del tomate, del tabaco,
de la papa. Correcto, correcto. Y ya tenemos pues un listado, digamos que se ha tratado de documentar también la flora asociada a esa relación de los insectos, de este tipo de insectos con las plantas, y las solanáceas sin duda juegan ahí un papel importante. O sea, cada planta seguramente tiene un papel funcional que tenemos que encontrar, que tenemos que valorar y tenemos que identificar como algo que tiene que ver también con nuestro bienestar. Por eso hablamos de servicios ecosistémicos. Para que la veamos rápidamente, son dos ejemplos también, colegas también de la Universidad CES que han tratado de documentar y ya han generado una información importante sobre especies que tienen que ver con la dieta alimentaria de los murciélagos, mamíferos voladores, en este caso una morácea Ficus americana y una piperácea, Piper eriopodon. Hoy está claramente documentado que estas especies son fundamentales para mantener esa relación, esa coexistencia entre especies de murciélagos y plantas en el Alto de San Miguel. Ustedes saben que los murciélagos son muy importantes desde muchos aspectos y para mí serán siempre los mejores sembradores del bosque. Sin duda el murciélago es un sembrador, su tarea y su papel, sembrar, 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 y a ellos les debemos que tengamos bosques. Importantísimo volcar la mirada a todos estos seres que tienen ese papel tan importante para el equilibrio de los ecosistemas, incluso dentro de la misma ciudad, pues la presencia de ellos nos debería es como alegrar, porque aún son indicadores de que a pesar de tanto caos ambientalmente hablando, pues se conservan relaciones de interacción de estos polinizadores y que realmente pues tendríamos que preservarlos y cuidarlos más que dejarnos llevar como por ciertos rumores que finalmente hacen que las personas los rechacen, atenten contra ellos y si para esos grandes santuarios de flora protegidos son importantes ahora, ¿cómo no lo serán si aún los tenemos acá en medio de nosotros? Entonces, pues eso también en esta expedición nos toca y nos vemos invitados a validar la importancia de esos que para algunos son invisibles en la ciudad, pero para otros son motivo de rechazo y de malos, incluso muy malas prácticas con ellos. Entonces, pues qué bueno que mencionaste como esa labor de sembradores, la polinización y la diseminación de semillas, por ejemplo, es algo bastante valioso para el equilibrio de los ecosistemas, y ahí entran a participar todos estos seres tan importantes. Me imagino que nos podríamos quedar acá el resto de tarde, noche, hablando de las innumerables especies que podrían ser representantes de los servicios ecosistémicos, pero para ir como tocando varios aspectos o siguiendo con otras características de otras especies, no podemos dejar de lado hablar de las especies de valor ornamental que hacen parte de toda esta colección que habita en este lugar, en el Alto de San Miguel. Podemos hablar de algunas en específico, Dino, como abreboca. Yo creo que esto va a ser para todos realmente una pruebita de antojo para visitar y sobre todo proteger este lugar. Sí, por supuesto, Clara, claro, sí, por supuesto. He aquí entonces especies con potencial ornamental, y aquí ofrezco disculpas a los seguidores de las orquídeas, de las bromelias, porque es que cualquier planta yo creo que tiene ese potencial, y hay grupos sin duda que tienen el carisma. Las palmas, las orquídeas y las bromelias estarían en primer lugar, pero yo aquí voy a mostrar rápidamente algunas como de mis favoritas. Alomayeta vilosa es un representante de la familia Melasmatácea, y esta es una especie también rara. Estas no son especies frecuentes, son especies que en el Alto de San Miguel usted las puede ver con demasiada frecuencia, pero si vas a ver el mapa de distribución en Colombia, están en dos o tres municipios. Este es el caso, por ejemplo, de Alomayeta, un pariente cercano del siete cueros. Yo creo que ustedes recuerdan por allá el siete cueros como ese árbol emblemático de tierra fría. Las flores son hasta parecidas,
Pero este, por ejemplo, es arbustivo, tiene un potencial enorme desde el punto de vista, si en algún momento llegase a trabajarse desde el punto de vista horticultural, interesantísimo, porque es un arbusto, realmente no es un árbol grande, sino de mediano porte con una floración llamativa, como lo pueden ver. O, por ejemplo, la siguiente, que es... Hermoso. Sí, esta begonia, pues son begonia parviflora, que incluso parviflora significa pocas flores, pero en realidad las flores parecen como una lluvia. Lo que están viendo ahí son los frutos, pero igual las flores también son así, vistosas, llamativas, no tanto por el color, sino la forma en que se disponen. Un arbusto súper interesante que en otras partes del mundo inclusive la cultivan, pero nosotros acá poca atención le prestamos. Son especies que están ahí como tesoritos, como lo decíamos ahora, tesoros ocultos. No los vemos mucho, pero ahí están. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, esa caracola que sigue, que les dicen caracolas, coleria iniqualis, que es de la familia Gesneriaceae, una familia que sí es llamativa, pues 100% por sus flores, suelen ser también cultivadas como ornamentales. Y el Alto de San Miguel, por lo menos, hemos identificado para unas 30 especies de la familia. Esta en particular es un arbusto muy pequeño, pero me gusta bastante, es bastante llamativo. Y hace escuchábamos a una especialista en la familia diciendo la relevancia que tienen desde el punto de vista funcional también. O sea, son polinizadas por insectos, por murciélagos, por colibríes, en fin, juegan un papel súper importante y en el Alto de San Miguel son bastante frecuentes y muy llamativas las especies que tenemos allí. Qué belleza. Este árbol, pues, merece una mención especial, el cauce. Es un árbol, seguramente ustedes lo han escuchado mencionar en el contexto también de una flora urbana, aunque es poco sembrado en el contexto urbano. Justamente quiero hacer mención a cómo es un árbol también realmente raro, no es un árbol frecuente. La distribución a nivel mundial es muy pequeña, solo en algunos departamentos también de Colombia. El Alto de San Miguel también es uno de esos pocos sitios en el Valle de Aburrá donde hemos encontrado poblaciones importantes, otras el Escobero, pero sin duda el Alto de San Miguel. Este árbol se diezmó bastante en el pasado por el uso para, sobre todo la madera que es fina, la utilizaban para cabos de herramientas. Eso hizo que las poblaciones se diezmaran bastante. Y otra vez la curiosidad aquella de que fue descrita, o sea, esta especie fue descrita de acá de Antioquia, de la laguna de Guarne. Se describió también para finales para mediados del siglo XIX, justamente de colecciones de la laguna de Guarne. Entonces, aquí resaltando pues flora llamativa que bien podría estar engalanando las zonas urbanas, especialmente en municipios de tierra fría o en regiones de tierra fría. Es espectacular, Dino. Por ejemplo, la siguiente. Yo nunca lo he visto y me muero de ganas por conocerlo. Muy hermoso. No, Andrés, estás invitado, Clara, y todos están invitados a que vamos a conocer el cauce cuando florece. Hay inclusive ciertas zonas del Alto que se ven así, amarillas, pues con el árbol totalmente en floración. Cordialmente invitados y de verdad yo estoy seguro que vamos a poder volver y que van a llegar más enamorados a conocer estos tesoros. Quizás esta pausa nos hace poder a muchas personas expandir de esta manera o con estas herramientas virtuales, como esa importancia de que cuando volvamos a los lugares, pues todos tengamos esa misión de un comportamiento muy diferente. Entonces, quienes ya somos sensibles tenemos toda la responsabilidad de seguir expandiendo esa necesidad y esa urgencia porque todos seamos activos en la conservación. Bueno. Cuéntanos, Dino, sobre lo que estamos viendo ahí en pantalla para que sigamos maravillándonos con la vegetación. Estas dos especies que les muestro pertenecen a la familia Cyclantaceae, una familia poco conocida, pero miren que el aspecto de las hojas es el de palmas. Tienen aspecto de palmas. Esas hojas son coriáceas, es decir, tienen una consistencia gruesa. Además, las infrutescencias, esas son los frutos, o las infrutescencias, son también, en muchos casos, son llamativas. Les cuento que trabajos realizados por
por biólogos, especialmente pues de la Universidad CES. Hago mención a un trabajo que mostró cómo una hoja de estas y de otras especies, la que les mostré ahora como Esferadenia lauqueana, la de la cutícula gruesa, puede durar hasta 3 meses en un florero, ¿sí? Estamos hablando de plantas con un alto potencial en términos de los follajes y de los bouquets para floristería y todo esto, pero totalmente desconocidas. Entonces miren lo que tenemos en San Miguel, que bien puede también ser la base de alternativas productivas, por ejemplo, comunitarias, producir follajes a partir de especies silvestres, una alternativa económica que ha sido realmente poco explorada en el país. Ok. Bueno, y en esta parte, emocionante. y en esta parte como que llegamos al clímax a la profundidad del bosque. Quizás siempre lo que vimos, todo es muy valioso, todo tiene una relevancia, digamos que ecosistémica y de los servicios que nos brinda, pero hay algunos tesoros que digamos que son las perlas, digamos que son como esos elementos que hacen que este territorio brille más y sea más importante desde nuestro rol como ciudadanos, como humanos, es de proteger esos territorios, porque esos territorios nos brindan muchas cosas y en este caso vamos a hablar de los hallazgos, ¿cierto? Vamos a hablar de unos descubrimientos que se han ido haciendo con el tiempo tras expediciones en el territorio, que quiero que nos cuentes, Dino, porque yo sé que tienes ahí mucho que contarnos. Sí, claro, sin duda el Alto de San Miguel nos ha hecho también regalos importantes desde el punto de vista de lo que significa la diversidad del país, donde cada rincón que se explore siempre nos depara sorpresas y grandes sorpresas. Y esta que les muestro a continuación es una de las que más nos emocionó, ¿sí? El nombre es Schwarzia radiale, pero les voy a contar así rápidamente la historia. Esta planta, les cuento, no es exclusiva del Alto de San Miguel. Esta especie fue incluso la primera vez que se recolectó en el país, o que se recolectó, ¿sí? Se hizo en el municipio de Amagá por Sigifredo Espinal, del cual ya hablé. Él hizo mucho de esto, explorar el país, y fue en 1960, ¿sí? Esta especie entonces fue realmente descubierta en 1960. En los años 90, botánicos de la Universidad Nacional, sede de Medellín, explorando el suroeste, especialmente un municipio que se llama Betania, volvieron e hicieron colecciones de esta planta, pero la especie permaneció sin un nombre en los herbarios, imagínense, inédita, hasta el año de 2012 más o menos, o 2013, cuando la encontramos en el Alto de San Miguel y empezamos a rastrearla, a ver qué es, no sabíamos qué era. Finalmente logramos el acompañamiento de una especialista en la familia leguminosa para Colombia, se llama Liz Karen Ruiz, del Grupo de Estudios en Leguminosas de Colombia, que nos sugirió entonces que se trataba de una novedad taxonómica, pues una especie inédita para la ciencia, y empezamos a hacer el seguimiento a la floración. Entonces, luego de 55 años, la especie finalmente fue descrita para la ciencia por un grupo de botánicos especialistas en leguminosas, se llamó Schwarzia radiale, pero para nosotros, para todo ese grupo de expedicionarios de muchas partes, ¿sí?, de muchas instituciones y de ahí mismo de la vereda La Clara y de Caldas, significó sin duda como algo especial desde el punto de vista como del fruto de nuestras expediciones al Alto de San Miguel. Fue como una cereza en el pastel a todo lo que habíamos encontrado, pero no era lo único, venían más cosas. Esta especie, este hallazgo, sí es un hallazgo mucho de hace cierto tiempo, una especie que pertenece a la familia Piperácea, pero aún no ha sido descrita, aún permanece inédita, ya lleva muchos años inédita. El especialista en la familia para el medio, Ricardo Callejas, le sugirió el nombre Piper medellinense, pero la destaco como una especie de esas que a la gente le gusta porque les puede dar ese nombre de endémicas, pero un endemismo regional. En realidad esta especie solamente la he visto en el Alto de San Miguel y recuerdo haberla visto también en Envigado, en la Quebrada del Salado también. Entonces podríamos decir que es un endemismo local, posiblemente pueda estar en otras partes, no sabemos, pero sí es una novedad
interesante que esperamos algún día sea descrita y poder hablar de un piper que se llame así, piper medellinense. La siguiente también pertenece a esta misma familia. Este piper sí fue encontrado en algunas de nuestras exploraciones, justamente en la parte alta, sobre el gradiente más o menos de 2300, y de esta especie sí no tenemos conocimiento de en qué otro sitio pueda estar en el Valle de Aburrá. Únicamente la hemos encontrado en el Alto de San Miguel, según el especialista también. Se trata de una especie inédita para la ciencia, pero no ha sido descrita. Okay. Increíble. Estas dos son dos representantes de la familia Arácea, la familia de los anturios. Y estas dos especies las resalto también como dos especies valiosas. Y aquí sí podemos hablar de un endemismo también más local. Pertenecen al género Xanthosoma. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los bores o rascaderas, esas hojas gigantes que crecen, o esas plantas de hojas grandes, muy grandes, que crecen muy asociadas al agua. De hecho, se les asocia que ayudan a retener y a mantener y a proteger esos acuíferos, ¿sí? Estas dos especies del género Xanthosoma, resulta que un especialista, autoridad mundial en aráceas, llamado Tom Croat, del Missouri Botanical Garden, que nos acompañó en alguna de las expediciones también al Alto de San Miguel, sugirió que eran especies inéditas. Posteriormente, eso fue en 2017, Tom Croat, en compañía de otro especialista en arácea, las describen y oficializan entonces ya los nombres para estas dos especies. Grayumi está en el Alto de San Miguel, pero también está en Guatapé, en los bosques húmedos de Guatapé, que hacen parte también de la Cordillera Central. Y la especie de la derecha sí es una especie, y esto yo sé que es muy importante para la gente de Secretaría de Medio Ambiente, para los guías que nos están viendo. Esta especie sí es única y exclusiva, al menos en este momento, del Alto de San Miguel. No se encuentra, no la hemos visto en ningún otro sitio, exclusivamente en el Alto. O sea, este sí es un endemismo, si lo quieren llamar así, pues un endemismo del Alto de San Miguel. O sea, hay especies únicas en plantas únicas del Alto de San Miguel, y esta es una de ellas. Maravilloso, pues como en tanta diversidad, encontrar incluso como estas exquisiteces de plantas que espontáneamente solo se dan en ese lugar, como esta última que acabamos o que nos acaba de compartir Dino. Y bueno, uno diría, a esta altura, en este lugar como tan conservado, podríamos decir que todas las especies son nativas y endémicas, o habría incluso como casos de especies foráneas o exóticas. Claro, hay especies nativas, que tienen esa condición de endemismo como la que acabo de mostrarles, y también hay especies introducidas. Saben los que han ido al Alto de San Miguel que el Alto de San Miguel tiene parte que es aprovechada, que es utilizada para aprovechamiento forestal. Esto se ha hecho por allá desde los años 60. Pero permítame, Clara y Andrés, antes de pasar a contarles de esta especie que les vamos a mostrar, hacer una muy breve reflexión sobre el significado de esto de las especies que solamente se encuentran en el país, o que solamente se encuentran o que son endémicas de alguna región geográfica del país. Estas cosas no se cuentan o no se dicen como para llenar el ego de que entonces solo tener, no es un dato, no es el dato, no es solamente decir que somos el país más rico en tal cosa, ni el país que tiene muchas especies nuevas y muchas especies endémicas, y que eso no se encuentra sino en San Miguel, entonces inflemos el pecho y saquemos el megáfono. No es para eso, no es el dato. Sí. Es para motivar a la reflexión, invitar a la reflexión de lo que significa como colombianos vivir en un país donde todos los días encontramos nuevas especies para la ciencia, un país donde nuestro patrimonio, como nuestro haber, es la biodiversidad. Entonces yo lo menciono más en términos de que reflexionemos de qué significa identidad desde la biodiversidad.
¿Qué significa una cultura de la biodiversidad instaurada en cada uno de los colombianos que nos lleve a sentir que realmente somos un país de biodiversidad? ¿Y cómo podemos traducir eso en bienestar? Yo creo que ahí está el punto esencial cuando yo menciono y resalto esto de las novedades. No es sacar pecho, ni dar un dato más, ni decir somos el más diverso, sino realmente qué significado tiene en un país donde tenemos tantos, creamos referentes de tantas cosas, pero no de las cosas realmente valiosas, esenciales e importantes que nos deberían hacer sentir orgullosos de ser colombianos. Y una de ellas, sin duda, quizás la más importante, es la biodiversidad. Sí, así nos mantiene maravillados y encantados todo lo que conocemos con respecto a las plantas. ¿Qué tanto será lo que no conocemos? Me imagino que en Colombia también sucede que es muchísimo lo que desconocemos que lo que conocemos. Y eso Claro. es lo que hace también importante validar este ejercicio de investigación, de divulgación, de compartir, de, como dices tú, Dino, de no maravillarnos por una etiqueta, sino por el compromiso que tenemos tan inmenso de participar activamente en la protección de esto. Sí, sí, Clara, de esto se trata todo este ejercicio. Esto es para el bienestar nuestro, para nosotros, para usufructuarlo de la mejor manera, pero para hacernos sentir que es ser colombiano. O sea, eso es como una de las reflexiones que a mí me gusta hacer alrededor de esto. ¿Qué significa haber nacido en un rincón privilegiado del mundo? Porque fuimos muy privilegiados al haber nacido en un lugar donde la geografía se traduce en biodiversidad. Sí, pero todavía nos cuesta entender qué significa eso, por qué es importante eso para nosotros y cómo podemos convertirlo también en un eje articulador de bienestar, que eso también es muy importante y necesario en este país. Sí. Y te complemento ahí también, es como este espacio también nos brinda la oportunidad de sensibilizar y conectar a las personas, que quizás muchos de los que nos están viendo están ya sensibilizados y contagiados por el amor a la vegetación, a la biodiversidad, pero también es una invitación para difundir y propagar este mensaje de ese verdadero orgullo de lo que está ahí sutil, en silencio en muchos casos, como las plantas, pero también la biodiversidad y la fauna asociada a tantas plantas, porque todo está interconectado como vemos. O sea, vemos que el río sin esa montaña protectora no sería nada de lo que es, y cada una de estas plantas juega un rol vital, importantísimo, casi que fundamental a la hora de proteger ese santuario de vida. Entonces es como una invitación también a todos a preguntarnos cuál es el real valor de las cosas, a qué estamos mirando como los referentes. Sin duda. Seguimos entonces ahora sí con el tema que estábamos ahí en pausa, que era Claris que nos estaba contando. Sí, claro, sí. Dale. Clara preguntaba entonces por estas especies. Hay especies, claro, las especies maderables forestales que se han sembrado desde los años 60, el ciprés, el pino espátula, etc. Pero quiero hacer alusión a esta especie porque esta especie nos llamó la atención, ¿sí? La matandrea, hablemos de la matandrea, ¿sí? Se llama Edicium coronarium, es un pariente cercano del jengibre, para los que conocen el jengibre, y crece exactamente de la misma manera. Esta especie ha sido designada o ha sido evaluada o considerada como invasora en el mundo. Ustedes saben que las especies invasoras representan un problema ambiental de orden mundial y Colombia no es la excepción. Básicamente, pues muchos de nuestros ecosistemas nativos están ya alterados o afectados por algunas especies invasoras, y esta tal vez es la especie que podría estar generando algún problema en términos de invasión. Pero esta especie se ha considerado moderadamente invasora. Hay distintos niveles de invasión en términos de la capacidad de la planta que tiene de colonizar espacio a costa de inclusive de otras especies. Pero aquí le doy el crédito a una de nuestras estudiantes de ecología, que es la primera estudiante de ecología que graduamos del CES, y se va a graduar justamente luego de haber realizado este bonito trabajo. Ella logró entender un poco de la relación de esta matandrea que en el Alto de San Miguel forma parches. Ustedes la encuentran formando parches a lo largo del río y hasta cierta parte
con relación a la vegetación nativa. Y lo que voy a resaltar aquí es valioso porque los datos tratan de corroborarlo. Obviamente hay que hacer más investigación, pero al parecer, y esto ha sido ya estudiado en otro tipo de ecosistemas, incluso en ecosistemas marinos, la matandrea invadió y dijo, llegué, me abren paso, pero resulta que la flora nativa le ha ofrecido cierta resistencia con ciertas estrategias de crecimiento también para, de cierto modo, repeler la invasión. Entonces, sí, te recibimos, dicen las nativas, ¿sí? Pero aquí no vas a gobernar porque es que este es nuestro reino, ¿sí? Aquí tú no vas a ser reina, ¿sí? Aquí sí vas a estar, pero vas a estar hasta donde nosotros te dejemos. Traduzcan eso en análisis estadísticos y en diseños y cosas. Eso es realmente lo que estamos encontrando con la matandrea. El poder invasivo es bajo, tiene unos requerimientos muy específicos y donde los encuentra, ella trata, claro, y se mete y coloniza y bien y tiene una estrategia muy efectiva que son tallos subterráneos y propagación vegetativa. Pero hemos encontrado que hay especies de la flora nativa que la mantienen a raya, que le dicen sí, pero hasta aquí. Ajá. Es importante, miren, eso desde el punto de vista del manejo, de las decisiones, es importante porque nos da una dimensión realmente de la biología de la especie y su comportamiento y su ecología con relación al ecosistema y puede dar pautas para el manejo, que esto es uno de los aspectos que más preocupa a los tomadores de decisiones. En este caso, yo sé que la Secretaría de Medio Ambiente y Corantioquia se preocupan mucho por la presencia de esta especie en el Alto de San Miguel. Dada también la importancia del equilibrio de los ecosistemas para poder, digamos que contrarrestar o defender o crear ciertas estrategias para preservar ellos mismos como su equilibrio. Entonces, mientras un ecosistema esté mucho más protegido, va a tener más capacidad de respuesta ante este tipo de variables externas que me imagino que no es que ella llegó solita ahí, sino que alguien la llevó siendo una especie invasora y en esa localización, pues me imagino que fue llevada. Entonces, pues también importante resaltar por qué es tan vital que los ecosistemas mantengan su equilibrio y su armonía, y que muchas veces nosotros somos los responsables de que pase o no. Sí, se llama, en ecología le decimos resiliencia también, la resiliencia ecológica que hace que las especies también y los ecosistemas prevalezcan y traten de mantener entonces esos niveles o esos equilibrios, lo que se llama la homeostasis también, ¿sí? Entonces ellos mismos también se autorregulan y cada planta tiene su estrategia. Entonces hoy les puedo decir a los tomadores de decisiones con relación al Alto de San Miguel que tal vez no sea necesario ir a desenterrar todos los rizomas que existen en el Alto de San Miguel de Dicyon coronarium, de la matandrea, sino que tal vez pongamos los ojos en las especies que tiene al lado, las que tiene al lado y cómo se relaciona con las que tiene al lado. Y a lo mejor esas especies que tiene al lado son nuestras mejores aliadas y amigas, si es que queremos controlarla como deberíamos hacerlo, pues hasta cierto punto, ¿no? Claro. Pero ahí está pasando algo interesante. Ese moderado poder invasor se traduce también es que ella no hace lo que le da la gana ya. Dicho de esa manera, es básicamente eso. Dino, y es también como una invitación pues con todo lo que nos compartes, y es con esta imagen para que empecemos pues como a cerrar todo, y es que también entender que todo el ecosistema está interactuando todo el tiempo y que quizás nos falta un poco más de contemplación y entender también esas dinámicas que al parecer parecen estáticas en las plantas, pero que tienen un dinamismo y una forma de interactuar súper increíble. Pues es como que uno no alcanza a entender porque sus formas su lenguaje es otro. Entonces también es quizás un momento de contemplación, de reflexión frente a entender todos los secretos que quizás algunos nos los mostraste, pero también hay muchos más que tiene este territorio y toda la vegetación y todos los ecosistemas que siempre están ahí enseñándonos y no hemos tenido en muchos casos la capacidad de detenernos y reflexionar y contemplar sobre estas maravillas.
y no por creer o por ver que aparentemente no se desplazan, caer en la idea errónea de que son estáticas y quietas. Y yo creo que con esto podemos cerrar porque sé que va a ser muy, muy bonito como Dino lo explique, ese dinamismo en las plantas, ese movimiento en las plantas, que finalmente para todos debe ser ese sentido de despertar con respecto a la flora. Sí, Clara, para hacer como esa reflexión final, yo les voy a hacer esta invitación, vea. La próxima vez que podamos ir al Alto de San Miguel, en este momento no podemos, pero vamos a poder ir, ¿sí? Camine hasta una zona que se llama el Alto el Valle de las Brujas, y tranquilo, allá no hay brujas, se llama así, el Valle de las Brujas. Cuando llegue al Valle de las Brujas, busque el río, que en ese sitio todavía es una quebrada que se llama La Vieja, todavía no ha confluido con sus otros, el Tesoro y Santa Isabel, para formar el río Medellín. Entonces va a La Vieja, que es una quebrada grande, pero es el mismo río Medellín, es la quebrada de las más grandes que forman el río Medellín. Entonces va y se arrodilla en la mitad del río, no se va a hundir, es muy bajito, ¿sí? Coja agua en sus manos, ¿sí? Tome agua del río, ¿sí? Primero, dé gracias por haber sobrevivido a la pandemia, porque todavía no sabe siquiera si vamos a sobrevivir, ¿sí? Primero, dé gracias por eso. Y después, dé gracias por ser colombiano y por poder estar en ese sitio tan especial. Mire a su alrededor, ¿sí? Y trate de entender cuál es la conexión con lo que está viendo, verde, plantas, ¿sí? Sienta que las plantas le dicen, sienta que las plantas le van a hablar, ¿sí? Pero tiene que tomar el agua del río Medellín. El agua del río Medellín se puede tomar, no acá abajo donde lo volvimos una cloaca, sino allá arriba donde nace, allá sí lo puede tomar con tranquilidad. Hay que hacer ese ejercicio, hay que tener y lograr esa conexión espiritual con ese sitio, ¿sí? Para poder compenetrar y poder convencernos de lo que significa y de lo que es nuestra responsabilidad de mantenerlo. Mi invitación es para todo el mundo, a las instituciones, a los estudiantes, sigamos aportando nuestro granito de arena, a las entidades que sigan, porque yo sé que allá las entidades como Corantioquia y la Secretaría de Medio Ambiente hacen un esfuerzo grande. Las loas son para ese grupo de chicos de Secretaría de Medio Ambiente que todos los días suben con los visitantes y tratan de llevarles el mensaje. Eso es muy bonito y hay que seguirlo haciendo. Y destaco por encima de todo, pondero esa labor. Pero que cada persona que suba, la próxima vez que suba, trate de empezar a buscar esa conexión. ¿Cómo es que es esa conexión? Observe las plantas, Las plantas están ahí. Dejemos la ceguera vegetal al lado y tratemos de ver las plantas porque están ahí y le hablan. Si usted no quiere escuchar es otra cosa, pero le hablan, pero uno puede escuchar y cuando usted las escuche, usted va a sentir que algo pasó con usted, ¿sí? Haga ese ritual es muy bonito, hágalo con sus hijos, llega al hermanito, al niño, para que haga algo especial que lo va a transformar y que usted debe sentir que lo va a transformar, es la conexión. Entonces, hagamos pongamos todos el granito de arena y verá que hacemos del Alto de San Miguel uno de los lugares, un santuario realmente importante para todos nosotros los colombianos, ni siquiera para los habitantes del Valle de Aburrá, sino que yo hablo en general para Colombia y para el mundo entero. Claro que sí, y con esa invitación, pues totalmente unidos a ella y desde la Savia nuestro quehacer es que comprendamos la biodiversidad, la naturaleza y las plantas, no solo con el conocimiento que es evidentemente vital y valiosísimo, el estudio académico, pero también es sentirlas, percibir con todos los sentidos por qué hacen posible nuestra vida o cómo hacen posible que nosotros habitemos y podamos tener una relación de bienestar con el entorno. Entonces, realmente eso es lo que hacemos. Este espacio, pues agradecemos muchísimo la participación de todos, la participación de nuestro guía experto que es Dino hoy en esta expedición. Recuerden que en nuestras redes siempre vamos a estar convocándolos a este tipo de encuentros y actividades que realmente con ellas lo que queremos hacer es un paréntesis para
que a través de nosotros y de muchos facilitadores ampliemos la mirada a este reino que nos acoge en este planeta. Entonces esperamos volvernos a ver muy pronto con todos. Hay muchos que pues con ellos hemos caminado incluso la ciudad y la periferia, y a otros que están participando hoy tal vez no nos conocíamos con ellos, pero encantados de este encuentro a través de Dino, y quisiéramos que nuestra comunidad crezca y compartamos muchísimo más esta pasión, y sobre todo la importancia de contagiar a otros con el respeto y la urgente necesidad de proteger lo que hace posible nuestra vida. Dino, muchísimas gracias. Si quieres también contarnos algo ya para despedirnos, como de qué te parece este espacio, y bueno, pues esperamos otra vez volvernos a ver, y ya en vivo y en directo, con los pies y todo el cuerpo rodeados de agua allá en ese nacimiento del río. Bueno, Clara, primero que todo, y si me lo permiten, Clara y Andrés, yo quiero decirle gracias de todo corazón a todas las personas y entidades que han propiciado a lo largo de muchos años que podamos entender y estudiar la flora del Alto de San Miguel. Cada uno sabe quién es, de verdad y de todo corazón. Muchas gracias. A ustedes, Clara y Andrés, de verdad también muchas gracias, porque la labor que ustedes hacen es muy bonita. Yo hablaba con ustedes en algún momento de que ustedes son como una especie también de interfaz ahí entre el conocimiento científico y la gente, porque el conocimiento hay que llevárselo a la gente. Todo esto que se hace, todo lo que se genera en investigación, tiene que ser apropiado por la gente. Si no, yo creo que perdería gran parte, si no un alto porcentaje del sentido de hacerlo. De verdad, considérenme su seguidor, considérenme su admirador, y respeto y valoro enormemente, y me pongo con orgullo la camiseta de la Savia, de las expediciones de la Savia, y espero volvérmela a poner en otras expediciones. Muchas gracias por la invitación. Claro que es para nosotros un placer tu compañía y tu generosidad con el conocimiento, sobre todo tan sentido y tan emocionante, pues como recibirlo de esa manera. No solo datos aislados porque sí, no, es de verdad incorporarse a esa vida que se siente, no solo con el conocimiento, sino con esa sensibilidad. Dino, muchísimas gracias. Pues me siento demasiado agradecido porque hayamos hecho esta expedición. Yo sé que todas las personas que estuvieron acompañándonos se llevan muchas gratas sorpresas. Las preguntas también estaremos ahí atentos respondiéndolas. También es una invitación a todos que si conocen algún tema importante, interesante, que seguramente quieran divulgar, quieran transmitir las sabias a este canal. En este momento estamos aprovechando esta época donde la virtualidad también nos permite conectarnos y reconectarnos un poco con esa esencia que nos tiene un poco distanciados por la pandemia, pero queremos volver y conectarnos de nuevo con todos esos elementos que son la esencia y la sustancia de todo lo que somos. Entonces, también es una invitación a todos los que quieran compartirnos también a través de nuestras redes, a través de todos los medios, conectarse con nosotros para que así como vos, Dino, y nos transmitiste, y seguramente vamos a tener más expediciones porque ya lo hemos hablado, que tenemos por ahí algunos temas por ahí ya, como dice por ahí en arroz en bajo, que tenemos para contar, pero por ahora queremos también que las personas se contacten con nosotros para transmitir nuevas ideas y nuevos secretos y nuevos tesoros para que nos enamoremos más de esta vida y de esta biodiversidad que nos rodea. Bueno, si es más, nos despedimos. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Chao.